Encontré una llave que no reconocía escondida en el forro de la maleta de mi marido, y esa llave abrió una puerta que él nunca supo que yo encontraría. Mi marido decía que viajaba por trabajo 2 veces al mes. Nunca un til, 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 un til. Perdón, permítanme empezar de nuevo, porque esta historia merece contarse bien desde el principio. Mi marido decía que viajaba por trabajo 2 veces al mes. Yo nunca un til, un til. Discúlpenme, voy a reformular el gancho inicial correctamente. Encontré una llave escondida en el forro de la maleta de mi marido, una llave que no abría ninguna puerta de nuestra casa. Antes de contarles todo desde el principio, quiero pedirles un favor rápido. Si las historias de traición, misterio y justicia les tocan el corazón, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse la próxima historia. Ahora sí, escuchen lo que me pasó a mí, porque todavía hoy, cuando lo pienso, se me eriza la piel. Me llamo Irina Belova, tengo 39 años, y vivo en Kazán. Llevaba 12 años casada con Maxim Belov, un ingeniero que trabajaba para una empresa de construcción con proyectos en varias ciudades de Rusia. Por su trabajo, viajaba con frecuencia, a veces 2 veces al mes, a veces más, siempre a supervisar obras en Kazán, en Samara, en Ufa. Yo estaba acostumbrada a esa rutina desde el principio de nuestro matrimonio. Nunca un til. Nunca un til. Perdón nuevamente, ¿voy a continuar sin ese error? Yo estaba acostumbrada a esa rutina desde el principio de nuestro matrimonio, y jamás había tenido motivos para dudar de él. Teníamos 2 hijos, Kirill de 10 años y Vera de 7, una casa cómoda a las afueras de la ciudad, y una vida que, hasta ese momento, yo consideraba estable y feliz. Todo empezó un martes cualquiera, cuando ayudaba a Maxim a preparar su maleta para un viaje a Samara. Revisando el forro interior de la maleta, porque una de las costuras se había descosido un poco y quería arreglarla antes de que él se fuera, sentí algo duro entre la tela. Metí los dedos por la abertura y saqué una pequeña llave plateada, del tipo que se usa para casilleros o taquillas, con un número grabado, 214. No reconocí esa llave de nada. No teníamos ningún casillero, ninguna taquilla, ningún lugar donde pudiera encajar. Le pregunté a Maxim qué era. Él se puso tenso por una fracción de segundo, algo que casi no noté si no hubiera estado mirándolo directamente a los ojos en ese momento. Ah, eso, dijo, tomando la llave de mi mano con una rapidez que me pareció extraña. Es del gimnasio de la empresa, del casillero donde guardo mi ropa de trabajo cuando estoy en Samara. No es nada. Sonaba razonable. Casi le creí por completo. Pero algo en la forma en que la guardó, rápidamente, en el bolsillo interior de su chaqueta, en lugar de devolverla a la maleta, se me quedó grabado en la memoria como una pequeña astilla que no dejaba de molestarme. ¿Ustedes alguna vez han sentido que algo no encaja, aunque no puedan explicar exactamente por qué? Los días siguientes, traté de olvidar el asunto. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que 12 años de matrimonio no se destruyen por una llave de casillero. Pero empecé, sin proponérmelo del todo, a fijarme en pequeños detalles que antes jamás había notado. Maxim recibía llamadas que contestaba siempre saliendo de la habitación. Revisaba el móvil con el brazo doblado, tapando la pantalla con el cuerpo, un gesto que antes jamás había hecho. Y sus viajes a Samara, que antes duraban 2 o 3 días, empezaron a extenderse a 4, a veces 5, siempre con explicaciones sobre retrasos en la obra o reuniones de última hora con el cliente. Una noche, mientras él dormía, hice algo que jamás pensé que haría, revisé su chaqueta. La llave ya no estaba en el bolsillo interior. Busqué por toda la casa, con mucho cuidado, sin dejar rastro,
y finalmente la encontré escondida dentro de una caja de herramientas en el garaje, envuelta en un paño, como si alguien quisiera asegurarse de que nadie la encontrara por accidente. Eso confirmó lo que ya sospechaba, esa llave no era del gimnasio de ninguna empresa. Nadie esconde la llave de un casillero de gimnasio envuelta en un paño dentro de una caja de herramientas. Decidí no confrontarlo todavía. Necesitaba entender primero qué abría esa llave, antes de darle a Maxim la oportunidad de inventar otra mentira mejor preparada. El número 214 me obsesionaba. Empecé a buscar, con mucha discreción, información sobre lugares en Samara que usaran ese sistema de numeración para casilleros, gimnasios, estaciones de tren, aeropuertos, incluso algunos edificios de apartamentos con trasteros. La lista era enorme, y sin más pistas, parecía imposible. Entonces recordé algo. Unos meses atrás, revisando el correo del banco por error, porque llegó una notificación a mi móvil en lugar del suyo debido a un fallo de la aplicación, había visto brevemente un cargo mensual de una entidad llamada Almacenes Volga, en Samara, por un monto pequeño, apenas unos cientos de rublos. En su momento no le di importancia, pensé que era algo relacionado con materiales de construcción para el trabajo. Ate caos. Busqué Almacenes Volga Samara y encontré que se trataba de una empresa de trasteros y guardamuebles, con instalaciones divididas en unidades numeradas, del tipo donde la gente guarda objetos personales, muebles, documentos. ¿Se imaginan la sensación de descubrir que su marido paga, en secreto, durante meses, por un espacio de almacenamiento en otra ciudad, sin que ustedes sepan absolutamente nada? Le pedí a mi hermana, Oksana, que vivía precisamente en Samara, que me ayudara. No le conté todos los detalles al principio, solo le pedí que averiguara, con mucho cuidado, la dirección exacta de Almacenes Volga y si permitían visitas sin cita previa. Cuando Maxim anunció su siguiente viaje a Samara, por 4 días, por temas de la obra, decidí actuar. Le dije que yo también viajaría esos días, a visitar a Oksana, algo que no era del todo extraño, porque solía visitarla un par de veces al año. Maxim no sospechó nada. Incluso pareció aliviado de que yo tuviera mis propios planes durante su viaje. Llegué a Samara un día antes que él, sin decírselo. Con la ayuda de Oksana, localizamos Almacenes Volga, un edificio gris de 2 plantas en las afueras de la ciudad, con hileras de pequeñas puertas numeradas, cada una con su propio candado. Encontramos la unidad 214. Tenía un candado normal, del tipo que se abre con una llave como la que yo había encontrado. Sentía el corazón latiéndome con fuerza mientras Oksana vigilaba la entrada y yo probaba la llave. Encajaba perfectamente. Abrí la puerta, sin saber qué esperar. Por un instante pensé en las peores posibilidades, otra mujer, otra familia escondida, deudas de juego, algo criminal. La realidad, sin embargo, resultó ser diferente a todo lo que había imaginado, aunque no menos perturbadora. Dentro había cajas apiladas cuidadosamente, y sobre una mesa pequeña, una carpeta con documentos. Empecé a revisar todo con manos temblorosas. Encontré planos de construcción, muy detallados, de un edificio de apartamentos que yo no reconocía. Encontré también contratos, a nombre de una empresa llamada Constructora Neva, con la firma de Maxim como socio fundador, algo que él jamás me había mencionado en 12 años de matrimonio. Seguí revisando. Encontré extractos bancarios de una cuenta que yo desconocía por completo, a nombre de Maxim, con movimientos considerables durante los últimos 3 años. Y entonces encontré algo que me dejó completamente helada, una carpeta con el título Seguro de Vida, beneficiarios, con documentos de una póliza a mi nombre y al de nuestros 2 hijos, contratada hacía apenas 8 meses, por una suma extraordinariamente alta,
muy superior a cualquier seguro razonable para una familia de nuestros ingresos declarados? ¿Se imaginan encontrar, escondida en un trastero secreto, una póliza de seguro de vida a su propio nombre, contratada sin su conocimiento, por una cantidad que parecía completamente desproporcionada? Mi mente empezó a construir teorías terribles. ¿Estaría Maxim planeando algo contra mí? ¿Contra nuestros hijos? El miedo me paralizó por un momento, hasta que Oksana, revisando conmigo los documentos con más calma, encontró algo que cambió completamente el rumbo de mis sospechas. Entre los papeles había también estados financieros de Constructora Neva, y una carta, sin enviar, dirigida a un abogado, donde Maxim me explicaba su situación con detalles que, leídos con atención, contaban una historia muy distinta a la que yo había imaginado en mi pánico inicial. Según esa carta, Maxim había invertido, hacía 3 años, sus ahorros personales y un préstamo bancario a su nombre, sin decírmelo, en un proyecto de construcción con 2 antiguos compañeros de universidad, socios de esta constructora Neva. El proyecto había fracasado, endeudándolo enormemente, en secreto, mientras seguía trabajando en su empleo oficial para cubrir apariencias y evitar preocuparme. El seguro de vida, según explicaba en la carta, lo había contratado no con malas intenciones hacia mí, sino como una medida desesperada. Temía que, si la deuda de la constructora fallida terminaba arrastrándolo a la ruina total, al menos quedara algo asegurado para mí y para los niños en caso de que él, abrumado por la presión, sufriera algún problema de salud grave, algo que, según la carta, ya le habían advertido los médicos que podía ocurrir debido al estrés extremo que estaba viviendo en silencio desde hacía meses. No terminaba de ser una historia inocente, ni mucho menos. Me había ocultado una inversión enorme, una deuda considerable, una empresa entera de la que yo no sabía nada, y había tomado decisiones financieras que afectaban directamente a nuestra familia, sin consultarme jamás. Pero tampoco era la historia siniestra que mi mente había empezado a construir en los primeros minutos dentro de aquel trastero. Guardé todo exactamente como lo encontré, cerré la unidad con la misma llave, y volví a casa de Oksana a pensar con claridad, sin dejar que el pánico decidiera por mí. Contraté, apenas regresé a Kazán, a un abogado especializado en derecho financiero y de familia, Denis Orlov, y le llevé copias de todo lo que había fotografiado dentro del trastero. Revisó cada documento con atención. Irina Igorevna, me dijo, su marido tiene una deuda considerable, oculta, vinculada a una empresa que legalmente podría poner en riesgo bienes familiares si no se maneja correctamente, dependiendo de cómo estén registrados los préstamos. Necesitamos aclarar, con urgencia, si esta deuda está vinculada solo a él o si, de alguna forma indirecta, compromete también el patrimonio conyugal, incluida nuestra casa. Esa fue la conversación que tuve que enfrentar con Maxim, ya no basada en sospechas oscuras de traición romántica, sino en la necesidad urgente de proteger legalmente a nuestra familia de una crisis financiera que él había estado cargando solo, en silencio, durante 3 años. Cuando Maxim volvió de su viaje, lo esperé en casa con toda la documentación sobre la mesa. Al verla, su rostro perdió todo el color. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó, con la voz quebrada. La llave, Maxim, le dije, con calma, aunque por dentro todavía sentía el eco del miedo de esos días. La misma que dijiste que era de un gimnasio. Se sentó, derrotado, y finalmente me contó toda la verdad, con detalles que la carta no mencionaba, la vergüenza de haber fracasado en una inversión sin consultarme, el miedo a decepcionarme, las noches sin dormir calculando cómo cubrir los pagos sin que yo lo notara, la decisión desesperada del seguro de vida como una especie de red de seguridad silenciosa para nosotros, en caso de que su salud, ya afectada por el estrés según le habían advertido los médicos, empeorara.
No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, hubo reproches merecidos de mi parte por 12 años de decisiones tomadas a mis espaldas, por el terror que pasé pensando lo peor dentro de aquel trastero. Pero con la ayuda de Denise, en lugar de dejar que el miedo y la desconfianza destruyeran completamente nuestro matrimonio, decidimos enfrentar la situación juntos, esta vez con total transparencia. Reestructuramos la deuda de la constructora fallida con ayuda legal, separando claramente cualquier responsabilidad de nuestro patrimonio familiar directo. Maxim salió, finalmente, de la sociedad con sus antiguos compañeros, quienes, según descubrimos después, tampoco habían sido del todo honestos sobre el verdadero estado financiero del proyecto desde el principio. Cancelamos el seguro de vida desproporcionado, y contratamos, juntos esta vez, uno más razonable, acorde a nuestra situación real. ¿Se imaginan que el mayor misterio de su matrimonio termine revelando no una traición romántica, sino una carga silenciosa que su pareja llevó sola por miedo a decepcionarlos? Hoy, casi un año después de encontrar aquella llave escondida en el forro de una maleta, mi matrimonio con Maxim sigue en pie, aunque reconstruido sobre bases distintas, con conversaciones abiertas sobre dinero, con decisiones importantes tomadas siempre en pareja, sin secretos guardados en trasteros a cientos de kilómetros de distancia. Aprendí algo que quiero compartir con ustedes: no todos los secretos nacen de la maldad. Algunos nacen del miedo, de la vergüenza, de querer proteger a quienes amamos incluso de la peor manera posible, ocultándoles la verdad en lugar de compartirla. Pero un secreto, sin importar la intención detrás de él, siempre termina pesando más que la verdad misma, tarde o temprano. Si esta historia les tocó, cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en el lugar de Irina. ¿Habrían reaccionado igual, o se habrían alejado para siempre? Denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse la próxima historia. Nos vemos en el próximo video.